Concejal, bienvenida a este Sí a Noticias. Le saluda Wilson Bonilla. ¿Cómo está usted? Y bueno, hablemos inicialmente de este hecho de intolerancia que para algunos se presentó allí en el sector de Engativá, donde infortunadamente el señor Hildebrando, conductor de 60 años, ha perdido la vida luego, al parecer, de todas las lesiones que se causó. Pero esto tiene algo más de fondo, ¿no? Y es saber qué nos puede decir usted, primero como dirigente indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, y qué nos quiere contar sobre lo que considera usted como concejal ha pasado en este hecho. Bienvenida. Concejala. Primero quiero Concejal, no, lamentar. ¿Aló? Hola, concejala, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Yo creo que es muy lamentable. La vida de todos los seres humanos es supremamente valiosa. Como concejala de Bogotá, quiero invitar a la alcaldesa Claudia López a revisar la situación, como lo he planteado en 2 debates de control político que lo he hecho, donde he tratado el tema del mínimo vital de la población en Vera, donde he llamado la atención sobre la situación de esta comunidad que es víctima del conflicto armado, y la necesidad de la implementación de unas políticas públicas de la diversidad étnica en el Distrito Capital. Incluimos en el Plan Distrital de Desarrollo un artículo que fue el artículo 66, un capítulo étnico. Lamento que el Distrito Capital haya tomado la decisión a través de la Consejería para las Víctimas de trasladar esta población al Parque La Florida. Para mí esta no es una solución de fondo, sino esconder debajo del tapete un problema social al que hay que darle la cara. Ya había yo denunciado también la difícil situación en la que se encuentran las familias en Vera, en el Parque Nacional, la muerte de una niña el 28 de noviembre de 2 años, y yo creo que hoy la situación, la muerte no solamente de una mujer embarazada con su hija en brazos, creo que la respuesta de la comunidad, que para nada quiero justificar, lamento también profundamente la muerte del conductor, pero yo pienso que Bogotá debe realmente comprometerse con una agenda de la paz y la reconciliación, y eso implica realmente asegurar una inversión social. Yo también fui coordinadora ponente de la iniciativa de rescate social y económica de la alcaldesa Claudia López, donde vimos que es el rescate de Transmilenio, los de 15 operadores que llevan 20 años quedándose con las utilidades, negocios leoninos, lo único que le importa a ella. Entonces, esta simplemente es la radiografía de la crisis en la que se encuentra la ciudad de Bogotá, y de la falta de una política social que se traduce pues en este lamentable accidente. Creo que no es el espacio adecuado para que niños y mujeres, que son fundamentalmente los que están huyendo de la guerra, lamentar que en Colombia seguimos en un conflicto que cada vez sigue expulsando las comunidades de sus territorios, y que tal cual como lo vemos en el presente gobierno, no ha estado comprometido tampoco con la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, pues esta simplemente es la expresión de no buscar soluciones de fondo a un problema que ya tocó fondo. Perfecto, 7 de la mañana, 59 minutos. Luz Mari Guerra, periodista de Bogotá del CIA, también tiene pregunta. pues con los buenos días, concejala Tiquigua, pues sí, la hemos visto vehementemente en la defensa allí de la situación, pero ¿qué se ha hablado con las comunidades? Porque realmente vemos que la administración digital lo que buscó fue una salida a sacarlos de allí. Dicen que no hay comunicación para saber de estos casos, muchas veces la comunidad no dejan entrar a las autoridades. Entonces, ¿cuál es la ¿qué puede darnos a conocer sobre esta situación? Porque realmente uno hay veces dice, no sé qué es lo que está pasando, si realmente la administración ha sido muy floja en esa atención que a la comunidad en Vera. Y esto es digamos, una problemática que le corresponde al gobierno nacional. ¿Qué se ha hecho en esa materia? ¿Qué sabe usted?
Bueno, en primer lugar, yo quiero rechazar la forma como Claudia López ha tratado esta situación humanitaria, impidiéndonos incluso hacer el ejercicio de control político. Es que no nos permiten ir a mirar la situación en la que se encuentran las comunidades. Yo y varias otras concejales, Ana Teresa Bernal, hemos intentado ir personalmente a verificar que se le están respetando sus derechos humanos. ¿Dónde queda el derecho humano a la libre expresión? Yo he invitado a que la alcaldesa dialogue con estas mujeres. Es que son mujeres, por Dios. El hecho de que hablen otra lengua, el hecho de que no se puedan expresar y comunicar en el idioma dominante, no justifica la violencia con la que las están tratando. Y la violencia no solamente es enviarles SMAT, como cuando estaban en Ciudad Bolívar, donde una mujer abortó. La violencia también es estructural, hay un racismo en la manera como se asume la crisis humanitaria de esta población, pero también es cultural, es la subordinación cultural a la que se tienen que someter para poder comer, para poder respirar en esta ciudad. Y yo creo que si estamos hablando de paz, de que Bogotá sea el epicentro de paz y reconciliación, lo mínimo que yo esperaría de la alcaldesa es que vaya y ponga la cara y dialogue con estas mujeres y encuentre una salida. Es que no solamente nos han impedido hacer un debate de control político, yo le pido a la personería que había tutelado también los derechos, ya es hora de que cree una personería delegada para hacerle seguimiento a las víctimas en Bogotá. Ese simplemente es el caso más lamentable que tenemos, pero hay otros casos también en el Distrito Capital que aún no tienen, por supuesto, el tratamiento y el reconocimiento. Es que en Bogotá, de cada 10 indígenas que están presentes, 7 son víctimas del conflicto armado. Y cuando uno va a mirar cuál es el presupuesto, cuál es la política que tiene la alcaldesa Claudia López, incluso encontramos en el marco del ejercicio del debate de control político afirmaciones que estigmatizan a esta población, que les hacen falsas acusaciones. Yo no creo que esta sea la respuesta de una alcaldesa sensible al problema de la paz, al problema de las víctimas. Ayer se instaló el Consejo Distrital de Paz, como siempre, un marketing publicitario, una semántica importantísima, pero muy pocas acciones para las víctimas. Entonces yo llamo la atención a los organismos de control que velan por los derechos humanos de los bogotanos y bogotanas, que se hagan cargo de este asunto y verifiquen realmente en qué condiciones está la población allí y que prevenga y evite que este tipo de situaciones se siga presentando en el Distrito Capital, porque lo que pasó simplemente es la consecuencia de la negligencia del gobierno distrital en tratar un asunto que cada vez se agrava más, la crisis sanitaria. Ya murió una niña y le dije al secretario de Salud, ¿dónde está el perfil epidemiológico? Mayoritariamente son niños y niñas, por Dios, que están necesitando abrigo. ¿Dónde está la sensibilidad de la alcaldesa mayor de Bogotá? Concejala Tiquigua, se dicen muchas cosas cuando pasa un hecho como este y entonces se empiezan a buscar culpables. Mi pregunta entonces es la siguiente: ¿quién tiene la culpa, aparte de toda esta responsabilidad que puede tener el gobierno distrital, pero de quién es la culpa y qué camino le queda a los indígenas para saber qué va a pasar? Porque es algo que preocupa, le preocupa a las comunidades, pero también le preocupa a la ciudadanía, porque hay indolencia de parte del distrito y también muchas veces nuestra como ciudadanos, porque los indígenas para nosotros van por un segundo plano. Es importante entender la responsabilidad que le asiste, de acuerdo a los acuerdos de paz, tanto al gobierno nacional, al presidente Iván Duque, como al gobierno distrital, los entes territoriales. Creo que Bogotá fue de las pocas entidades territoriales que se comprometió con la paz. Es más, este es un consejo, la mayoría de los concejales que están de acuerdo con que demos un paso. Bogotá es una ciudad sensible a los derechos humanos. Nosotros aquí hemos conquistado importantes derechos humanos, somos respetuosos de la dignidad humana, pero lo que vemos es
últimamente la prevalencia del gobierno distrital en invertir más del 70% del presupuesto de los bogotanos en infraestructura. De un lado está el desahucio, el menosprecio de la gente, no solo a los indígenas. 1/3 de la pobreza, de los pobres abandonados a su suerte, aquí no hay política social. Y, por supuesto, la prevalencia y el interés de seguir trabajando en las infraestructuras, como si en momento de pandemia esa fuera la prioridad. Hay que reorientar la prioridad. Entonces, hablemos de las responsabilidades. Bogotá necesita una política social. Bogotá necesita colocar en el centro la dignidad humana, los derechos humanos. Estamos en la ciudad más desigual de toda Colombia. Y yo creo que luchar contra la desigualdad debe ser un propósito del gobierno distrital. El Consejo de Bogotá le ha facilitado todo el presupuesto, se le aprobó el cupo de endeudamiento más alto de la historia. ¿Para qué? Para salvar solamente a Transmilenio. Es lo único que le parece importar a la alcaldesa, y no me voy a extender en eso porque lo hablé cuando fui, por eso le di ponencia negativa por la falta de sensibilidad social. Ahora bien, yo en mi responsabilidad de hacer control político creé una subcomisión de vigilancia y control del enfoque diferencial étnico en el Plan Distrital de Desarrollo, y voy a hacer seguimiento del cumplimiento de esos 783 acuerdos que se hicieron con las comunidades de la diversidad étnica, entre ellas con las víctimas del conflicto en mi ejercicio. Y le pido a los organismos de control que ellos asuman su responsabilidad también en el seguimiento a una problemática que si no se toman medidas correctivas cada día, se va a agudizar más, no solo el problema social, sino el problema de convivencia. Ya hemos visto la difícil situación de seguridad que vive el distrito, donde ya los ciudadanos prácticamente están tomando por sus propias manos resolver los problemas, y eso es por falta de autoridad. Perfecto, pues concejala Tiquigua, lamentable situación, le damos a usted las gracias, y antes un oyente nos envía una pregunta, doña Lourdes Salazar, y dice: ¿por qué no les atienden y les aseguran su calidad de vida en las regiones de donde son oriundos esas comunidades indígenas y de donde tal vez nunca debieron salir hacia Bogotá? Pues es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque también, digamos, que es una pregunta que le cabría al gobierno nacional. ¿Qué le podemos decir a doña Lourdes? Muchas gracias por la pregunta. Hay que preguntarle al presidente Iván Duque por qué no ha trabajado por la paz en las regiones. El país está inmerso en un conflicto que cada vez cobra más víctimas. En este país cada 3 días están matando un indígena, están desplazando las comunidades solo para satisfacer el apetito voraz de las grandes corporaciones y transnacionales que van por las riquezas que están en los territorios indígenas. Y pasa en el Chocó Biopacífico, la minería criminal, todo el problema del narcotráfico que sigue desplazando las comunidades, mientras el presidente Iván Duque, ¿no?, también, y lo vimos en el marco de esta pandemia, está más interesado en salvaguardar las grandes empresas que atender la problemática social. Colombia necesita por eso un cambio, y que el nuevo gobierno asuma el solucionar, el trabajar por una paz completa para todos los colombianos. Claro que lo ideal sería que los pueblos indígenas puedan seguir en sus tierras en paz y no tener que venir a ciudades como el Distrito Capital, donde tienen que sufrir toda clase de atropellos. Sí, señora. Mire, saludamos a esta hora a un señor que está en la línea, allí don Ernesto Fidel Villa. Ya vamos con usted, por favor, mi querido amigo, porque antes, y mire, le prometo que es la última pregunta que nos envía don Andrés Pumarejo, pero me llama la atención también porque dice: ¿quién los trajo a Bogotá? ¿Por qué se presenta el caso de consumo de alcohol y los niños están solos en las calles alrededor del Parque Nacional? ¿Qué decir? Concejal. Tiene toda la razón de hacerse estas preguntas. Yo pienso que realmente
el lugar a donde están llegando los niños y las comunidades, por ejemplo, el barrio San Bernardo, son lugares de microtráfico, son lugares de prostitución. Aquí realmente también hay zonas en donde no se aprende precisamente valores, sino donde se empieza a degradar la cultura. Entonces yo pienso que proteger la diversidad étnica y cultural parte también por una atención inoportuna y no cuando toda esta serie de problemáticas, y no quiero justificar las drogas, el alcoholismo o toda la degradación social que se vive en estos entornos también difíciles del Distrito Capital, porque creo que eso es inherente pues a una consecuencia del desplazamiento. Y sí me parece que rescatar la dignidad humana, recordarle a todos que el pueblo en Vera fue un pueblo que luchó por los derechos de los pueblos indígenas. Quiero darle las gracias, porque sin la lucha del pueblo en Vera, 18 artículos no hubieran llegado a la Constitución, y estamos a 30 años de la Constitución política, que es el mayor consenso social que hemos hecho los colombianos, donde incluimos el artículo 7º, proteger la diversidad cultural. Lamentablemente, toda esa lucha política ha quedado en avances formales, porque no hemos logrado transformar la realidad sociológica, transformar las relaciones de desigualdad. Colombia sigue siendo un proyecto colonial, y estas relaciones de poder que perpetúan los mandatos de desigualdad, patriarcales, racistas, coloniales, los vemos replicar una y otra vez en distintos territorios, en afirmaciones que hacemos a veces que profundizan los estereotipos contra los pueblos indígenas, pero que no entendemos la causa profunda de la historia, del dolor de los pueblos, que tienen que venir no por voluntad, no a mendigar a la ciudad, no, sino huyendo. Yo conozco el caso de Luz Helena, una niña que retornó al Chocó, a los 2 meses murió de un disparo en medio de las 2 cejas, y era una niña que estaba tratando de rehacer su proyecto de vida nuevamente en el Chocó. ¿Dónde están las garantías para que las comunidades retornen a sus territorios? Es la exigencia al gobierno nacional de un conflicto que no es el nuestro y que cada vez toma y toma más la vida de nuestras comunidades. La Corte Constitucional ha dicho que en Colombia, de 115 pueblos indígenas, 34 están en riesgo de exterminio físico y cultural por causas del conflicto armado, y quienes más sufren estos son los niños y niñas. Por supuesto, es el exterminio de nuestras generaciones, muy doloroso, y yo creo que los ciudadanos lamentablemente solamente a veces ven los comportamientos, consecuencias pues de toda esta grave situación que afrontan los pueblos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Concejala Tiquigua del Partido Maíz, muchas gracias, muy amable, porque definitivamente cuando nosotros tenemos esta clase de hechos es cuando debemos llamarnos a la reflexión. 8 de la mañana, 13 minutos, concejal, feliz día, que le vaya muy bien y que tenga una excelente mañana. Muy buen día para todos los oyentes, para todos los que están en la mesa de trabajo. Muchas gracias. A usted, concejala Tiquigua del Partido Maíz, análisis muy certero de una persona que conoce la comunidad indígena en Vera, que es indígena, que ha hecho un trabajo importante por las comunidades ancestrales en Colombia, las comunidades indígenas, y bueno, lamentablemente se presenta este hecho que llama a un nuevo debate aquí en el país. Vamos con todo lo que tiene que ver con la información aquí en el CIA en segundos. Volvemos con nuestro compañero Eliezer Ortiz Orjuela, que ya viene, ya llega. Todos los conceptos en el sistema informativo Auténtica. 7 de la mañana, o mejor, 8 de la mañana con 14 minutos. Don Eliezer Ortiz Orjuela ha conseguido un invitado especial que está demostrando que la reconciliación es la evolución. Es una interesante frase, es un interesante eslogan para hablar de la Cámara de Paz y para hablar de esa circunscripción especial de las 16 curules de paz que tanto han sido cacareadas por la oposición porque no les gusta o porque no les conviene o porque no les parece. Pero don Eliezer, ¿a quién tenemos en la línea? Bueno, 8 de la mañana, 15 minutos.
Wilson y queridos seguidores del Sistema Informativo de las Américas, para información, por acto legislativo número 02 del 5 de agosto del año 2021, se creó 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los periodos 2022, 2026 y 2026-2030. Por esta razón, varias personas afectadas por el conflicto, entre ellas don Ernesto Fidel Villa, quien nos acompaña a esta hora de la mañana, ha tomado la decisión de participar en política de una forma diferente, a través de las circunscripciones especiales y transitorias de paz, una oportunidad histórica para lograr una de las 16 curules de paz. Don